Tengo que exponer sobre el registro mercantil, pero antes de entrar a conocer su función, su objetivo y su estructura, hablaré lo que es un poco de la historia del derecho registral. El derecho registral ha sido definido doctrinariamente en repetidas ocasiones. Es importante conocer su definición completa antes de profundizar en su devenir histórico, como lo es la definición que proporciona el jurista de la planta de creer que el derecho registral constituye una rama autónoma del derecho. Sin embargo, a lo largo del resto que se ha venido leyendo, no lo incluye como parte del derecho, sino como parte del derecho civil. Los primeros registros de comercios. El comercio entendido como el conjunto de acciones de índole económico que tienen por objetivo la satisfacción de las necesidades humanas. Ha sido desde las épocas remotas una actividad trascendental en el desarrollo del hombre y las naciones. La sociedad en su proceso de civilización se ha visto en la necesidad de crear normas que sistematizan la vida común, regulado entre muchas otras regulaciones jurídicas mediante su publicidad registral. La historia del registro mercantil está tendiendo a la relevancia del tráfico mercantil en el amplio sentido de la expresión comercio, contratos, sociedades, comercios, entre otros. Tiene y ha tenido para desarrollar de los países de Guatemala. En Guatemala no es la excepción, puesto que, como bien se expone en el tema anterior, de la misma evolución en dicho ámbito surgió la necesidad de instaurar los registros especiales que se encargarán de darle publicidad de seguridad jurídica y los actos y contratos en materia mercantil. El registro mercantil se fundó desde el año 1971. Tiene la misión de registrar, certificar y dar seguridad jurídica a todos los actos mercantiles que realicen las personas o individuales o jurídicas. El registro mercantil general de la República de Guatemala, su legislación que lo regula, el registro mercantil general de la República se creó como una institución estatal mediante el decreto número 2-70 del Código de Comercio de Guatemala, así entonces regulando los registros que la institución llevaría a cabo al referido cuerpo normativo. Contempla en su artículo 333 lo siguiente: el registro mercantil será público y llevará los siguientes libros. Los siguientes libros, como lo son de comerciantes, de sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, de auxiliares de comercio, de presentación de documentos, los libros que sean necesarios para las demás inscripciones que requiera la ley, índices y libros auxiliares, entre otros tipos de inscripciones que lleva el registro mercantil. La función, de acuerdo con lo estipulado en las principales funciones, pues regula que la referida institución es la encargada de llevar el registro de las inscripciones referentes a los comerciantes individuales, sociedades mercantiles y empresas, establecimientos mercantiles, auxiliares, entre otras. ¿Verdad? Materia de registrables y requisitos de inscripción. En lo que a la materia registrable se refiere, el Código de Comercio de Guatemala regula en su artículo 334 que es la obligatoria la inscripción al registro mercantil de los comerciantes individuales que tengan un capital de 2,000 quetzales o más, de todas las sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, comprendidos dentro de esos extremos los hechos y las regulaciones jurídicas que especifiquen las leyes y los auxiliares de comercio. Comercial individual. El Código de Comercio define lo que son, el sentido que establece que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intervención en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas, los auxiliares de las anteriores. Empresas y establecimientos mercantiles. Una empresa está definida como el bien económico complejo que sirve al empresario para lograr objetivos de operaciones en el mercado, cuando bajo el impulso de las actividades profesionales de su
de titular esté activa y continuamente ofreciéndolas al público con ánimo de lucro y bienes de servicio. Sociedades mercantiles. La regulación de las sociedades en general se encuentra contemplada en el Código, en el cual en su artículo 1728 la define como el contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica, dividirse las ganancias. Según el artículo 10 del Código de Comercio de Guatemala, son sociedades organizadas bajo formas mercantiles exclusivas las siguientes sociedades: sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones. El Código de Comercio de Guatemala reconoce como auxiliares de comercio los siguientes: administradores, administradores suplentes, representantes legales, presidente del Consejo Administrativo, vicepresidente del Consejo de Administración, gerente, liquidadores, factores de comercio, agentes de comercio, comisiones, corredores, martilleros judiciales. Organización y su estructura del registro. En el artículo 332 del Código de Comercio de Guatemala regula que tiene el organismo de determinar las razones del departamento en los que ha de funcionar el registro mercantil, y de esa cuenta además de desempeñarse en la capital de la República, y de acuerdo con lo que ha estipulado el registro mercantil, actualmente funcionan delegaciones del registro mercantil en 14 departamentos, entre los cuales está Chiquimula, Mazatenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, entre otros. Aquí lo que podemos ver es cómo está estructurado el registro general, el registro mercantil general de la República, con asesores, secretarias, registrador mercantil auxiliar, secretario general. Departamento de servicio al usuario, departamento legal, sección de informe, departamento de operaciones registrales, sección de sociedades nuevas, sección de modificaciones, sección de empresas mercantiles, sección de coordinadores de sedes, sección de certificación, sección de auxiliares de comercio, sección de archivos, general escaneo, área de tecnología de información, entre otras. El registro mercantil es el jefe. Dice que el registrador mercantil es el jefe administrativo de los registros. Debe cumplir con ciertas calidades y cualidades. Debe ser idóneo, los cuales son ser abogado y notario, colegiado activo guatemalteco, natural, y tener por lo menos 5 años de haber ejercido profesionalmente. El nombramiento del registrador está a cargo del organismo ejecutivo, específicamente a través del Ministerio de Economía. El registrador suplente se establece en el artículo 2 del reglamento registro mercantil las posibilidades que existan más de un registrador mercantil auxiliar por cada registro mercantil, el cual debe ser nombrado por el organismo ejecutivo a sugerencia del registrador mercantil general de la República. El secretario general establece las legislaciones que el secretario general del registro mercantil debe reunir las mismas cualidades que el registrador mercantil, para lo cual deberá de ser abogado y notario colegiado activo guatemalteco natural y con prácticas no menor de 4 años en el ejercicio de su profesión. Su nombramiento estará a cargo del organismo ejecutivo a propuesta del registrador mercantil. Principios registrales aplicables al registro mercantil de la República de Guatemala. El derecho como conjunto, se habla de derecho como el conjunto de normas que regula la vida común, se ha fundamentado e inspirado en los principios. Para Neri Roberto Muñoz y Rodrigo Muñoz definen como las ideas principales que los aspirantes al ordenamiento del sistema registral, los cuales explica el contenido y función del registro de la propiedad. Los principios registrales son los siguientes: principio de publicidad, principio de legalidad, principio de derogación, de trato susceptivo, principio de inscripción, de consentimiento, de legitimación, de prioridad y oponibilidad. El principio
El principio de publicidad establece lo establece y lo cubre la Constitución Política de la República, fundamentados en el principio de publicidad, al establecer en su artículo 29 que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer los derechos. Principio de legalidad. Este principio de legalidad aporta lo siguiente. Este principio impide el ingreso al registro de títulos inválidos o imperfectos y así constituye a la concordancia del mundo real con el mundo registral. El principio de trato sucesivo. Se dice que es más importante del sistema registral de publicidad, pues contribuye a una mejor información del contenido registral el principio de derogación. El registrador no puede registrar de oficio aunque conozca el acto o hecho que válidamente haya de dar origen a un cambio en los asientos del registro. Se requiere de alguien que se lo pida. Si alguien haga una solicitud, esa necesidad de instancia es lo que se reconoce con el nombre de principio de derogación. El principio de transcripción. Por inscripción, el principio de inscripción se entiende todo asiento hecho en el registro público. También significa que de acto mismo de inscribir. Este principio consiste en ingresar por primera vez a un registro el acto correspondiente, el cual con posterioridad puede ser modificado o incluso puede llegar a extinguirse. Principio de consentimiento. Consiste este principio en que para el registro se realice debe de basarse la inscripción en el consentimiento de las partes perjudicada en su derecho, es decir, debe basarse en un acuerdo de voluntades entre los transferentes. El registro mercantil con base en el principio de consentimiento, toda inscripción que se realice debe estar dotada con el consentimiento del titular al derecho que proteger mediante el respectiva inscripción. Está el de legitimación. Este principio de legitimación el autor guatemalteco Vázquez Martínez aporta y dice que es aquel que de acuerdo con el cual existe la presunción de que el contenido de los libros del registro es exacto y válido. Este principio no aparece expresamente enunciado en la ley, pero del contexto general del régimen jurídico del registro mercantil puede referirse a su existencia. Principio de prioridad. El principio de prioridad funge un papel preponderantemente en la actividad de los registros públicos, en virtud que es según el mismo que se determina el orden y la referencia que se le otorga. Principio de oponibilidad. Este principio es toda la situación jurídica inscrita al alcanzar eficacia real o saber eficacia frente a terceros con independencia. En cuanto al concepto de oponibilidad, significa la presunción absoluta del conocimiento de lo que está inscrito y parte de carácter declarativo de la inscripción. El principio de oponibilidad se encuentra íntimamente relacionado con el de publicidad, toda vez que la oponibilidad frente a terceros constituye uno de los principios efectos de la publicidad de los actos inscritos en el registro público. Lo anterior deriva que los derechos registrados son de conocimiento general.